Hola, bienvenidos a nuestra sesión de retorno a clases. En esta sesión vamos a recordar los temas que hasta la fecha hemos visto. Vamos a tener dentro del desarrollo de nuestro video algunos ejercicios de pausa. ¿En qué consisten? Vamos a probar y hacer una autoevaluación de qué tanto recordamos. Bien, entonces vamos a iniciar. Empecemos con nuestras definiciones. Hablábamos inicialmente acerca de la topografía, la geodesia, la fotogrametría y la cartografía. ¿Qué relación había entre ellas? ¿Qué diferencia había entre ellas? Entonces, vamos a hacer una pausa para que analice en dónde deberían ir cada letrero con respecto a las imágenes que tenemos. Entonces, analicemos por un momento, pensemos y ahora vemos los resultados. ¿Listo? ¿Ya los ubicamos? Veamos cómo nos fue de bien. Efectivamente. Topografía, geodesia, cartografía, fotogrametría. Recordemos que la topografía considera porciones planas del terreno. La geodesia estudia la Tierra en su real forma. La cartografía se destina a la representación de ese terreno. Y la fotogrametría consiste en producir mapas a través de imágenes aéreas. Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio asociando estas imágenes con la lineecita roja que indica con qué concepto de los anteriormente vistos relacionan ustedes esta imagen. Bien, pausemos un momento, miremos las imágenes y tratemos de ubicar la imagen con el concepto. Bien, ya lo hicimos. Veamos cómo nos fue. Efectivamente, estamos analizando imágenes en receptor de información de satélite para efectos de fotogrametría con sensores remotos. Sensor remoto que es justamente este satélite. Topografía y cartografía. Muy bien. Después nosotros continuamos con un ejercicio de campo en donde aprendimos a hacer el patronamiento de paso. Para ello recuerden que utilizamos obviamente el paso, la cinta métrica con la cual patronamos la distancia en donde íbamos a hacer el paso o el recorrido y que utilizamos también este instrumento para el ejercicio de aplicación del patronamiento del paso. ¿Recuerdan cómo se llama este instrumento? Odómetro. Perfectamente. Muy bien. Después continuamos con los conceptos y manejos de escala. Hablamos acerca de las proporciones, hablamos de tales de Mileto y dijimos que habían tres conceptos fundamentales en la aplicación de una escala. Obviamente las proporciones y que había un elemento fundamental que era el terreno. Terreno que iba a ser representado bajo un módulo escalar o módulo de proporción. O sea que acá tenemos nosotros terreno, aquí iría, recuerden, y aquí ¿qué va? Recuerden, efectivamente, terreno igual a papel por denominador. Hay tres elementos fundamentales en una escala: el terreno, el papel, el denominador. De tal manera que podemos decir entonces que terreno será igual a ¿qué? Que papel será igual a ¿qué? Y que denominador será igual a ¿qué? Me imagino y espero que tengan a su mano notas donde puedan ir rayando para que hagan una autoevaluación de memoria. Efectivamente, terreno igual a papel por denominador
papel, terreno sobre denominador, denominador, terreno sobre papel. Hablamos de este elemento o instrumento, hablamos del escalímetro, el elemento que nos permitía de manera comercial, bien fuera por la normativa ASA. Recuerden que la normativa ASA tenía 6 bases: 100, 200, 300, 400, 500 y 600. Y que además dijimos que para nosotros aquí en Colombia no era la normativa establecida. Hablábamos también entonces de la normativa DIN, que tenía las bases 20, 25, 50, 75, 100 y 125, y que esa sí correspondía a las bases que tenemos nosotros acá en Colombia. A ver, recordemos, cuando vimos los tipos de escala, establecimos estos 4 conceptos. 1 sobre 5000. 1 centímetro igual o equivalente a 5000 centímetros. Vamos recordando cómo llama cada una. 1 centímetro equivale o igual a 50 metros. Y 1 centímetro cuadrado equivale igual a 2500 metros cuadrados. ¿Ya recordaron cómo se llaman estas escalas? ¿Cómo llama esta? ¿Cómo llama esta? ¿Cómo llama esta? ¿Y cómo llama esta? A ver, recordemos. Efectivamente, estamos hablando de la escala fraccionaria, donde se representa, como su nombre lo indica, por un fraccionario. No tiene unidades, es simplemente una relación que me indica la unidad del papel contra las unidades del terreno. Cuando ya le aplicamos las unidades, siendo igual a lado y lado, estamos hablando de una escala verbal. De tal manera que podemos igualar 1 centímetro igual a 5000 centímetros en terreno, 1 milímetro igual a 5000 milímetros en el terreno. La característica, recordemos, es que esta unidad corresponde a esta unidad. Luego, por principios prácticos, pues tenemos en el papel 1 centímetro, pero queremos ver su correspondencia en unidades lógicas de terreno. Entonces, estos 5000 centímetros los hacemos en reducción a este elemento de terreno, que serían 50 metros. De tal manera que 1 centímetro equivalente o igual a 50 metros sería una escala de correspondencia. Y por último, tenemos la escala de superficie, donde simplemente elevamos al cuadrado cada elemento de la escala de correspondencia y obtenemos la escala de superficie. Lo que me indica que 1 centímetro cuadrado que mida en el papel va a equivaler a 2500 metros cuadrados en el terreno. Ustedes hicieron muy juiciosos una consulta acerca de las convenciones topográficas. ¿Para qué sirven las convenciones topográficas? Son simbolismos justamente convencionales. Es decir, que cuando yo lo vea en un mapa, yo pueda interpretar y darle nombre a este símbolo. Y vamos viendo cada uno. Recuerdo que ustedes consultaron como 3 o 4 libros de donde obtuvieron un resumen muy bueno y pormenorizado acerca de la convención y utilidad de ese símbolo. Pasamos luego a un capítulo muy interesante, las direcciones topográficas. Hablamos del norte verdadero, hablamos del norte magnético. Recuerden ustedes, vimos cuál era la diferencia. Y una vez que obtuvimos ese concepto de norte, entonces hablamos de las direcciones de azimut y rumbo. Veamos que también estamos recordando ese concepto. Entonces, observen acá, en el azimut,
acá en el azimut, el vector hacia el punto P desde el origen de cuadrantes. Miren aproximadamente cuál sería el valor del azimut. Y acá en el rumbo, este mismo vector, ¿cuál sería su valor en rumbo? Observen y recuerden. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Si dijo 225 grados, usted recuerda perfectamente que un azimut es un ángulo que se mide desde el norte en sentido horario y que tiene un rango de valor entre 0, 90, 180, 270 y 360 grados. Por eso, efectivamente, este ángulo es de 225 grados. Es decir, tenemos un azimut de 225 grados. Y el rumbo se mide desde el norte o desde el sur en el sentido hacia el este o hacia el oeste. En este caso lo medimos desde el sur en el sentido hacia el oeste. Por eso si usted dijo sur 45 grados al oeste, está en lo correcto. Una vez que entendimos el concepto de distancia, de dirección, entonces entramos a hacer una práctica muy interesante acerca de un levantamiento por radiación. En ese levantamiento utilizamos una cinta métrica, una brújula Brompton y además, o en falta de la brújula Brompton, utilizamos una aplicación en su móvil. Utilizamos estos elementos que se llaman los jalones para determinar los puntos que íbamos a registrar y los direccionamientos sobre los cuales íbamos a medir. ¿En qué consistía la práctica? Desde una estación y utilizando una brújula, recuerden que se dispusieron varios puntos señalados con un jalón a los cuales debían de tomar la dirección en azimut y medir la distancia con cinta métrica. Luego, llevaron esta información a una representación gráfica y tomaron con la fórmula de Herón cada triángulo de estos, lo resolvieron, calcularon el área, además calcularon las direcciones de todo este alineamiento. Vamos recordando exactamente qué es lo que hemos hecho. Bien, pasamos luego a un capítulo de coordenadas. En este capítulo nosotros diferenciamos el concepto de la coordenada cartesiana, la coordenada absoluta, la coordenada polar, la coordenada relativa y cómo cada una de ellas iba a concluir en un algoritmo o principio de cálculo por coordenadas. Entonces, observen por favor estas tres coordenadas que les he anotado aquí en la pizarra. Tenemos un punto P que tiene una coordenada norte 225.23 y una coordenada este 125.54. Tenemos un vector que va desde A hacia B con un azimut de 128 grados 35 minutos y una distancia de 122.12. Tenemos otro vector que va desde A hacia B y tiene una discrepancia por el eje Y que corresponde a las nortes de 12.45 y por el eje X que corresponde a las estes de menos 3.25. Entonces, el ejercicio. Recuerden ustedes cómo llamaría esta coordenada, cómo llamaría esta otra y cómo llamaría esta otra. Muy bien, ¿ya recordaron? Veamos qué tanto lo acertaron.
coordenadas absolutas. ¿Por qué absolutas? Porque están definidas ya en el cuadrante norte-este. Polares corresponden a un vector que tiene magnitud y dirección. Y relativas porque me indican una medida que hay que tomar por el eje X y otra medida que hay que tomar por el eje Y. Hecho este análisis, llegamos a una conclusión. Reunimos todos aquellos conceptos en un algoritmo. Un algoritmo que me va a servir para cuando esté en campo y registre coordenadas polares como azimut y distancia, las pueda llevar a un plano de representación por coordenadas absolutas. Ese principio dice que la norte de un punto visado es igual a la norte de la estación que la está visando, más, abro paréntesis, porque este valor puede ser negativo o positivo. O sea que esto es una suma algebraica, más el coseno del azimut por la distancia. Y que la este de un punto visado es igual a la este de la estación más suma algebraica, el seno del azimut por la distancia. ¿Por qué decíamos que estábamos asociando todas las coordenadas anteriores? Porque aquí están las absolutas y aquí están las polares que concluyen en una relativa. O sea que aquí estamos reuniendo todas las anteriores. Una vez que manejamos el concepto de coordenadas, entramos a la analítica de coordenadas. Hicimos unos ejercicios muy interesantes, puesto que partimos desde la base de la demostración de la distancia entre dos puntos por coordenadas, partiendo de Pitágoras, en el sentido que la distancia entre dos puntos coordenados es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus rectangulares, que son norte sub 1 menos norte sub 2 al cuadrado más este sub 1 menos norte sub 2 al cuadrado. Pero además también vemos la función de conversión de rectangulares a polares en la calculadora. Entonces espero estén repasando sus apuntes y recuerden de aquel ejercicio. También aprendimos a calcular las áreas por coordenadas utilizando los productos cruzados que nos indicaban que en una figura entonces yo debía tomar un punto y en un orden lógico iba en sentido horario registrando los otros puntos hasta regresar al punto inicial. Espero ya lo recordemos. Bien, a medida que avanzamos, entramos entonces a los sistemas coordenados. ¿Qué son los sistemas coordenados? Como su nombre lo indica, un sistema es una normativa, es un procedimiento, es un proceso que establece un parámetro común de uso. Entonces, en ese sistema dijimos que por la forma irregular de la Tierra en el geoide, hablamos de los movimientos de la Tierra, rotación, traslación, nutación, precesión, la afectación que hace en las mareas la Luna. Entonces eso nos llevaba a que teníamos que trabajar para cartografía con un elemento geométrico. Recuerden que hicimos una muy buena analogía. Dijimos que era una especie de camisa que se le colocaba a la Tierra para poderla estudiar geométricamente. Y entonces hablamos del elipsoide. Y como dato adicional dijimos, la cartografía de Colombia se inició con el elipsoide de Hayford, que fue considerado en sus inicios como el elipsoide universal y aún se le llama el elipsoide universal. Hoy en día estamos trabajando con el elipsoide WGS 84. Entonces, en los sistemas coordenados, obviamente hablábamos de las coordenadas elipsoidales, la latitud, la longitud,
que hay una longitud por encima de la línea del Ecuador, que es la latitud norte, y por debajo de la línea del Ecuador, la latitud sur. Una longitud que a la derecha del meridiano de Greenwich estamos hablando de que es una longitud este y a la izquierda una longitud oeste. Arcos de meridiano, arcos de paralelo. ¿Qué es la latitud? Un arco de meridiano medido desde la línea del Ecuador hacia el norte o hacia el sur. ¿Qué es la longitud? Un arco de paralelo medido desde el meridiano de Greenwich hacia el este o hacia el oeste. Luego hablamos ya acerca de las transformaciones, cómo llevábamos nosotros esta información de coordenadas solisoidales a un plano de 2 dimensiones. Entonces llegamos al concepto de coordenadas UTM, universal transversa de Mercator. Para esto, la Tierra se divide en 36 usos de 6 grados cada uno. Empiezan desde el extremo oeste a numerarse, van creciendo hacia el extremo derecho y se van numerando. 1, 2, 3, 4. Colombia le corresponde el uso número 18. Recuerden que en cada uso había un sistema de coordenadas en donde la este se le asignaba un valor de 500.000 metros y a la norte, para medirla hacia el meridiano, hacia el hemisferio norte, entonces arrancaba en un valor de 0, pero la norte hacia el hemisferio sur se le asignaba un valor de 10 millones y a medida que íbamos bajando iba decreciendo ese valor. Luego pasamos a las coordenadas Gauss-Krüger ya para Colombia y hablábamos acerca de que Colombia inicialmente en su cartografía partió del datum Bogotá y ese datum Bogotá se le asignaron inicialmente 4 orígenes que fueron el origen Bogotá, el origen oeste que también se le conoce como Chocó, el origen este y el origen este-este. Luego se le adicionó otro origen a ese datum Bogotá que fue el origen San Andrés. Ya con esos 5 orígenes entramos luego con el elipsoide WG84 a hablar del sistema de coordenadas Magna-Sirgas, que es el marco de georreferencia nacional bajo el sistema de georreferencia para América del Sur. Y entonces acá ya manejamos 6 orígenes. Los 5 orígenes anotados acá en el datum Bogotá más el origen insular. Muy bien. También hablamos de las coordenadas cartesianas o coordenadas locales para Pereira. Y dijimos en qué consistía el sistema coordenado local ASA 129 y el sistema Terraza. Recordamos historia acerca de los procesos que se han hecho de cartografía en Pereira y cómo el primer proceso nació desde un punto determinado ASA 129 y el segundo proceso nació de un punto que estaba ubicado en el antiguo edificio del Banco de Comercio en Pereira, que hubo la necesidad de crear software, bien fuera para transformar de Datum Bogotá a Magna Sirgas o Magna Sirgas a Bogotá o Datum Bogotá y Magna Sirgas a UTM o UTM a Datum Bogotá y a Magna Sirgas. También se creó un software por parte de la alcaldía de Pereira que me permitía migrar información del ASA 129 a Terraza y viceversa, de Terraza a 129. Este sistema local, recuerden que estaba con el elipsoide
internacional. O sea que yo obteniendo un valor de estos en latitud y longitud del elipsoide internacional o de Hayford, puedo migrar también acá en las coordenadas, datum Bogotá y Magna Sirgas, y que para eso aprendimos a manejar el software elaborado por el Agustín Codaxi, que es el Magna Pro 4.2. Y acá utilizamos el software que es Traza. Muy bien. Ya con esto yo sé que pueden ir a sus apuntes, revisar los talleres y recordar aquellos ejercicios. Luego vimos las formas de localizar un punto en el campo, bien fuera para registro o para replanteo. Entonces hablamos de un primer sistema que ya había sido utilizado en aquel ejercicio de práctica del levantamiento por radiación. Y es que desde un punto conocido se registra una magnitud, que en este caso estoy diferenciándoles con colores. Las líneas que veamos con color rojo son distancias. Las líneas que veamos con color azul son direcciones. Y las líneas que veamos con color negro corresponden a puntos o líneas de base. Tenemos una línea de base AB como base de referencia en cuanto a la orientación. O sea que yo puedo leer la dirección hacia el punto P y la distancia. Teniendo coordenadas para el punto A, recuerden el algoritmo que vimos en coordenadas. Con las coordenadas del punto A podemos calcular las coordenadas del punto P. La norte de A más, abro paréntesis, el coseno de este azimut multiplicado por esta distancia. Y la este del punto A más el seno de esta dirección por esta distancia, obtenemos las coordenadas absolutas de P. Segunda forma de localizar un punto en el campo, intersección de distancias. Desde una base conocida, es decir, dos puntos plenamente conocidos. Desde allí se mide la distancia hacia el punto P y podemos determinar el punto P gráficamente o analíticamente. Porque decíamos, cuando yo mido esta distancia, que es la base, tengo esta distancia y tengo esta distancia, por la ley de cosenos podemos calcular estos ángulos y al calcular estos ángulos analíticamente podemos llegar a concluir con este ángulo cuál es esta dirección y calcular por el primer método las coordenadas del punto P. Tercera forma, intersección de direcciones. Dice, de una base conocida se miden direcciones hacia el punto por registrar. Lo podemos definir gráficamente, pero también analíticamente. ¿Por qué? Porque tenemos una distancia, tenemos una dirección, tenemos una dirección. Como estos son puntos conocidos, es decir, coordenados, con analítica de coordenadas también podemos conocer este azimut. Conocido este azimut y este azimut, sabemos este ángulo, igualmente podemos conocer este, igualmente podemos conocer este y entrar a resolver analíticamente las coordenadas del punto P. La cuarta forma, intersección de una distancia y una dirección. Desde dos puntos conocidos medimos una distancia y una dirección. Recuerden que dijimos que este era un método muy utilizado en el replanteo tradicional en vías. Muy bien. Se hizo un reconocimiento en aula acerca del goniómetro. Dijimos que el goniómetro es el elemento o accesorio utilizado para medir ángulos. Y entonces hicimos un reconocimiento del aula acerca del teodolito. Vamos a hacer memoria sobre qué vimos. Dijimos, esta parte se llama la plataforma. Ojo con este ejercicio porque ahora cada uno de ustedes
hará una autoevaluación de recordar esto que yo les estoy mencionando. Entonces, tenemos la plataforma nivelante que consta de 3 tornillos nivelantes y una plataforma que se ancla en el trípode. Recuerden que la recomendación es que estos nivelantes tienen una cinturita en donde deben de permanecer al guardar el equipo y al empezar a trabajar con él. Están los tornillos de fijación y movimiento lento horizontal. El tornillo grande corresponde al tornillo de fijación y el tornillo pequeño corresponde al tornillo de movimiento lento horizontal. Aquí tenemos el movimiento lento vertical y el movimiento de fijación vertical. Vemos acá lo que es la pantalla LCD, que es la que tienen en este momento los teodolitos electrónicos actuales, en donde podemos registrar o leer los ángulos verticales, los ángulos horizontales. En esta parte va incrustada la batería. Acá en este equipo, aquí iría incrustada la batería, tener la precaución de siempre que se coloque, el equipo esté apagado y además sentir que el ajuste fue perfecto. El objetivo de la lente, el ocular de la lente, el tornillo o moleteado de enfoque. Algunos lo traen acá en esta parte. Este, que por cierto es un poco incómodo, lo trae en esta parte. Es muy fácil de distinguir porque tiene un moleteado. La mirilla de colimación o de puntería. Las asas de agarre del equipo. Muy bien. Ahora sí, vamos al ejercicio. Voy a repetir las imágenes para que cada uno de ustedes vaya autoevaluando qué tanto lo recuerda. Les repitámoslo. Muy bien. Espero que con esto hayamos recordado o hayamos hecho un resumen de lo visto hasta el momento, de tal manera que en nuestra próxima sesión ya podamos iniciar con un nuevo tema. Los dejo con un pensamiento de Noam Chomsky. Noam Chomsky es un contemporáneo, un filósofo, lingüista y politólogo estadounidense. Tiene un pensamiento muy bueno, se los comparto. Dice, el propósito de la educación es mostrarle a la gente cómo aprender por sí misma. El otro concepto de la educación es un adoctrinamiento. Yo estoy seguro, las conversaciones que hemos tenido en clase siempre nos han llevado a tener la filosofía de aprender por sí mismo. Hasta nuestra próxima sesión. Muchas gracias.